uno de los santos que celebramos en este día 18 de agosto, santo que aparece en el santoral de la Iglesia Católica, es un santo chileno del siglo pasado, se llama Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, conocido como el Padre Hurtado en Chile. Nació en 1901 en la ciudad de Viña del Mar, pero cuando quedó huérfano de padre, él tenía 4 años de edad. La madre tuvo que trasladarse, mudarse con su hijo, con sus 2 hijos, a la casa de unos familiares en Santiago de Chile, en la capital. Fue enviado al colegio de los jesuitas, allí mismo, el colegio San Ignacio, cuando era chico, en el año 1909, tenía 8 años, y fue enviado allí para que los jesuitas le dieran una buena formación humanista y cristiana al pequeño Alberto. Y ahí empezó a madurar la vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, en ese colegio. Fue madurando esa idea, ese sueño, en Alberto Hurtado, pero al mismo tiempo él sentía que debía estar cerca de la madre y trabajar, puesto que la situación económica de su madre y de su familia era muy delicada, muy ajustada, a causa, como dijimos, de la muerte de su padre. La madre tuvo que trabajar y él quiso ayudarla, ¿no? Por eso no se animó a ingresar al seminario, más bien dijo, bueno, prefiero ayudar trabajando, estudiando, para también sostener el hogar, la familia. Y es por eso que estudió abogacía en la Universidad Católica de Chile y se graduó como abogado, siempre con esta finalidad, ¿no? Ayudar económicamente a la madre. Se recibió de abogado en el año 1923, pero una vez recibido de abogado, ahí sí decidió consagrarse a Dios, porque la situación económica de su madre, de su familia, providencialmente había mejorado, y entonces Alberto Hurtado vio que los tiempos estaban maduros para dar el paso a la vida consagrada, para entrar al seminario, al noviciado, porque él quería ser jesuita. Y la formación de los jesuitas era de 11 años, tuvo que estar 11 años afuera de Chile. Era larga y encima afuera de Chile. Pero bueno, él estaba tranquilo porque, repito, la familia había mejorado económicamente, con lo cual entró a hacer la preparación para ser jesuita en el noviciado y estuvo en 3 países distintos: Argentina, en España, en la ciudad de Barcelona, y en Bélgica. Finalmente en Bélgica, allí se ordenó como sacerdote, año 1933. Regresó a Chile a trabajar como sacerdote, se dedicó a dar clases, fue profesor, a trabajar mucho con los jóvenes, a hacer misiones populares. También fue asesor de la Acción Católica, tenía mucha llegada, mucha cercanía con los jóvenes, y es por eso que lo pusieron allí como asesor de la Acción Católica. Y a partir del año 1944 comienza con un proyecto social
de impronta cristiana, ¿no? Católica, porque él tenía mucha inclinación hacia lo social y de hecho fundó un sindicato católico llamado la Acción Sindical Chilena, un sindicato de impronta católica, cristiana católica, como para hacer frente a la ideología atea, marxista, que se iba infiltrando también en algunos sectores humildes de gente trabajadora. Así que él crea, para contrarrestar un poco también esa ideología marxista, crea este sindicato católico. Pero además crea los llamados hogares de Cristo, que eran lugares de enseñanza, de educación, de ayuda, de formación, de contención para los niños, los jóvenes, especialmente de los lugares más periféricos, jóvenes de bajos recursos, chicos más pobres, abandonados también incluso, los hogares de Cristo. Y allí les daba educación, formó talleres, les enseñaba oficios, les daba formación humana, moral, espiritual, mucha contención. Los hogares de Cristo. El padre Hurtado, Alberto Hurtado, con mucha facilidad veía a Cristo en esos niños más pobres o más abandonados. Él decía que cuando servía a uno de estos chicos, cuando prestaba un servicio a estos niños, a estos jóvenes, estaba prestando el servicio al mismo Cristo. Veía a Cristo en los demás, especialmente en los más necesitados. Así que bueno, así transcurrieron los años de San Alberto Hurtado, especialmente dedicado a este apostolado social con los niños y con los jóvenes de bajos recursos. Murió un día como hoy, 18 de agosto del año 1952. Era joven, ¿no? Murió de cáncer, con poco más de 50 años de edad. Nunca perdió la alegría, nunca perdió la sonrisa. Y de hecho se lo ve en algunas imágenes, en algunas fotos, sonriendo, una persona muy alegre, a pesar de las cruces que tuvo, de las incomprensiones, porque también no fue comprendido del todo en su momento. A veces lo criticaban por el tipo de trabajo que hacía, social. Pero él siempre alegre, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre de buen ánimo, de espíritu. No hacía caso a esas críticas que a veces procedían de un espíritu envidioso también. Siempre trabajando por amor a Cristo, por amor a los demás. Y los últimos meses fueron meses de mucho dolor para San Alberto Hurtado, producto del cáncer, ¿no? De la enfermedad. Y allí también cuentan los testigos que lo acompañaron en el último tiempo. Siempre tenía este sacerdote una palabra de aliento, un buen consejo para dar, una sonrisa en sus labios. Así que también nos enseña Alberto Hurtado a cargar nuestras cruces, nuestros dolores, no de mala gana, sino con alegría, con buen espíritu. Nos enseña también Dios por medio de este jesuita, santo, chileno. Nos enseña
el trabajo apostólico incansable en favor de la Iglesia, en favor de los demás. Tratemos, como este Padre, de poder ver el rostro de Cristo en los demás. A Cristo tenemos que encontrarlo en la Eucaristía. Allí también lo encontraba el Padre Hurtado, en sus momentos de íntima oración, de íntimo diálogo con el Señor en la Eucaristía. Y luego de la Eucaristía en los demás. Es lo que le pedimos hoy a Dios por medio de este gran santo chileno. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Alberto Hurtado ruega por nosotros.